España es un país tradicionalmente monárquico. Breves periodos de su historia estuvo apartado de una corona. Lo que hoy se conoce como España, antaño era un territorio con diferentes dinastías en diferentes reinos durante la Edad Media. Las más importantes, por orden aproximado, son las siguientes. Dinastía Astur-Leonesa. Comienza con Pelayo tras la resistencia cristiana frente a la invasión musulmana. Gobernó el reino de Asturias, que luego evolucionó en el reino de León. Es considerada la primera casa real cristiana de la Reconquista, Casa de Jiménez o Íñiga, Navarra. Gobernó el reino de Navarra. Destacan figuras como Sancho III el Mayor, que llegó a controlar gran parte del norte peninsular en el siglo XI. Casa de Barcelona, asterisco, dinastía de los condes de Barcelona. Más tarde se unió con el reino de Aragón mediante el matrimonio de Ramón Berenguer IV y Petronila de Aragón, formando la Corona de Aragón. Casa de Borgoña, Castilla y León. De origen francés, llegó con Enrique de Borgoña y su familia. En Castilla y León gobernaron reyes como Alfonso VII. De esta línea surgiría también la monarquía portuguesa. Casa de Trastámara, surge en el siglo XIV en Castilla. Incluye a los famosos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, cuyo matrimonio, 1469, unificó las principales coronas peninsulares y marca el inicio de la España moderna. Esta última, la Casa Trastámara, con la hija del matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, Juana I de Castilla, hereda las coronas, se casa con Felipe el Hermoso, de la Casa de Habsburgo. El hijo, el emperador Carlos I, ya pertenece a la Casa de Habsburgo, por lo cual se extingue y entramos en la etapa de los Habsburgo, comenzando con el emperador Carlos I de España y V de Alemania y finalizando con Carlos II de España, que reinó entre los años 1665 y 1700, conocido como el Hechizado, seguramente debido a la endogamia, sufría algún retraso. Con ello vino la Guerra de Sucesión Española entre varias casas europeas por hacerse con el trono de una España en apuros. Finalmente, el trono pasó a la Casa de Borbón, con Felipe V de España, que era nieto de Luis XIV de Francia. Y aquí comienza el periodo Borbón, el cual continúa en la actualidad. Analizaremos esta casa real de origen francés en España. Todo comienza con Felipe V, 1700 a 1724. 1724 a 1746, volvió al trono tras una breve abdicación. Su llegada al trono provocó la Guerra de Sucesión Española. Hechos importantes. Ganó la guerra y consolidó la dinastía Borbón en España. Promulgó los decretos de nueva planta, que centralizaron el poder y eliminaron muchos fueros de la Corona de Aragón. Introdujo reformas inspiradas en el modelo francés, monarquía más centralizada. Nieto de Luis XIV de Francia. Abdicó en su hijo Luis I de España, 1724, pero volvió a reinar tras la muerte prematura de este. Tuvo problemas de salud mental en sus últimos años. Muy influido por su entorno, especialmente por su segunda esposa, Isabel de Farnesio. Su sucesor fue Fernando VI de España, rey de España, 1746 a 1759. Hechos importantes. Política de neutralidad en conflictos europeos, evitó guerras. Impulsó la recuperación económica tras guerras anteriores. Reformó la administración y fortaleció la marina. Durante su reinado se firmó el Concordato de 1753, que dio más control a la corona sobre la Iglesia en España. Hijo de Felipe V de España, casado con Bárbara de Braganza. No tuvo hijos, por lo que le sucedió su hermanastro Carlos III de España. Carácter reservado y poco dado a la guerra. Tras la muerte de su esposa cayó en una profunda depresión. Seguimos con el sucesor, Carlos III de España, también llamado Alcalde de Madrid. Rey de España, 1759 a 1788. Antes fue rey de Nápoles y Sicilia. Hechos importantes. Considerado el mejor ejemplo de despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Modernizó Madrid, alumbrado, alcantarillado, urbanismo. Impulsó la educación, la ciencia y la economía. Expulsó a los jesuitas en 1767. Participó en conflictos internacionales como apoyo a las colonias americanas contra Gran Bretaña. Hijo de Felipe V de España, le sucedió su hijo Carlos IV de España. Rey reformista, trabajador y práctico. Muy influido por ideas ilustradas. Continuamos con su sucesor, Carlos IV de España. Reinado 1788 a 1808. Reinado marcado por la crisis de la Revolución Francesa. Gran influencia de su valido Manuel Godoy.
Derrota naval en la batalla de Trafalgar. Abdicó tras el motín de Aranjuez. Final del reinado. Fue obligado a abdicar en su hijo Fernando VII de España. Poco después, Napoleón intervino, iniciando la crisis que llevó a la Guerra de Independencia. Su sucesor fue Fernando VII, también llamado el Deseado. Reinado 1808, breve, antes de la invasión napoleónica. 1813 a 1833, restaurado tras la guerra. Durante su reinado ocurrió la Guerra de la Independencia Española contra Napoleón. Fue forzado a abdicar en José I Bonaparte durante la ocupación francesa. A su regreso, abolió la Constitución de Cádiz de 1812 y restauró el absolutismo. Periodos de conflicto entre liberales y absolutistas. Trienio liberal 1820 a 1823. Independencia de la mayoría de las provincias americanas. No hay que olvidar que inició una persecución contra muchos héroes que pelearon contra los ocupantes franceses. No tuvo hijos varones, pero sí una hija, Isabel II de España. Promulgó la pragmática sanción para que ella pudiera reinar. Su decisión provocó las guerras carlistas, ya que su hermano Carlos María Isidro de Borbón reclamaba el trono. La sucesora en este caso fue la hija de Fernando VII, Isabel II. Reinado de 1833 a 1868. Hechos importantes. Subió al trono siendo niña, regencias iniciales. Reinado muy inestable políticamente. Pronunciamientos, cambios de gobierno. Conflictos entre liberales moderados y progresistas. Finalizó con la Revolución de 1868, que la expulsó del trono. Después de su expulsión del trono, a los 2 años el trono es ocupado por Amadeo I de España de la Casa Saboya, pero su reinado fue breve, de 1870 a 1873. Elegido rey tras la expulsión de Isabel II. Llegó a España tras el asesinato de su principal apoyo, Juan Prim. Tuvo que enfrentarse a la Tercera Guerra Carlista, conflictos políticos constantes, inestabilidad social, final del reinado. Abdicó en 1873 por falta de apoyos y la ingobernabilidad del país. Primera República Española. España deja de ser monarquía temporalmente. Gran inestabilidad. En solo un año hubo 4 presidentes. Problemas graves, guerras, sublevaciones y crisis política. En 1874 se restaura la monarquía borbónica. Alfonso XII, hijo de Isabel II, reinaría de 1874 a 1885. Restauró la monarquía borbónica tras la República, estableció un sistema más estable, turno de partidos. Finalizó la Tercera Guerra Carlista. La corona recaería esta vez en un niño que fue rey desde su nacimiento, Alfonso XIII. Su madre ejerció la regencia hasta 1902. Reinado marcado por gran inestabilidad política y social. Derrota en la Guerra del Rif. Apoyó la dictadura de Miguel Primo de Rivera, 1923 a 1930. Creciente oposición a la monarquía. Final del reinado. Tras las elecciones municipales de 1931, perdió apoyo popular. Abandonó España sin abdicar formalmente. Se proclamó la Segunda República Española. Desde 1931, España no volvería a ser monarquía hasta 1975 con Juan Carlos I de España, protagonista de la transición a la democracia. Apoyó el sistema constitucional de 1978. Con él llegó a España la decadente y destructiva democracia liberal. Quizás fue impuesto a Franco por parte de Estados Unidos, con más sombras que luces. Él trajo el sistema bipartidista, traicionó al pueblo español, hizo entregas territoriales por mantener su privilegio, se benefició económicamente de acuerdos con monarquías del Golfo en la compra de petróleo. Con él comenzó la pleitesía de España a nuestro vecino y enemigo del sur. Siempre estuvo rodeado de polémica, personal, y de reinado no fue ejemplo de nada bueno. Si por mí fuera, no pisaría más el país. Obligado a abdicar en su hijo, terminó por cederle la corona a su sucesor, el rey Felipe VI, en 2014. Aún su nombre sigue sonando como el rey emérito, falso héroe de España, aliado de nuestros enemigos. Tendrás que rendir cuentas por traidor. Desde 2014, Felipe VI ocupa el lugar en el Palacio de Zarzuela. Parece ser que la polémica ya ensucia su nombre como el de su mujer y reina actual de España. La reina Letizia, personaje cuanto menos siniestro,
conocida por su pasado en la televisión como periodista y también con una nube negra de misterio, infidelidades, suicidios. Vamos, que subimos la apuesta con el tiempo. Felipe VI será conocido por su cobardía ante los desafíos por parte de un gobierno corrupto, por su posicionamiento a agendas extranjeras que buscan nuestra destrucción, el rey que se atrevió a llamar genocidio la obra magna llamada Hispanidad, una epopeya de descubrimiento, conquista, evangelización y cultura, donde evidentemente habrían episodios de lucha y abuso, pero lo inaudito es ver al que se supone que es nuestro primer representante insultar la obra de tantos valientes españoles. No olvidemos su sumisión al sionismo. Obviamente no tienen nada que ver con otros monarcas que tuvimos, que directamente los expulsaron. Lo último es un libro de reciente publicación que cita los 20 amantes del rey Felipe VI, todos hombres. Dudo que no sea verdad, ya que si no, no se publicaría. Hemos entrado en el fin de la monarquía, una monarquía que dejó de representarnos y menos defendernos. Una monarquía corrupta y decadente al completo. Los Borbones jamás fueron españoles, jamás amaron a España, y este último terminará la obra que empezó su padre, la división de España en estados, la pérdida de la soberanía del archipiélago canario, así como la pérdida de las dos plazas de África, Ceuta y Melilla. No te dejes engañar, no hay buen Borbón. Reyes amigos de la masonería y enemigos del pueblo español. La corona desaparecerá, la democracia caerá, pero lo que continuará será España.